entradas especiales. Bienvenidos a clases. Uno tiene la sensación de que en la Argentina hay un tema que empieza a ocupar casi todo el espacio del debate político y económico. Es el tema de la pobreza. Todos estamos hablando de la pobreza, estamos imaginando formas de aliviarla o superarla, como por ejemplo esta idea del ingreso universal de la niñez. Bueno, por supuesto el populismo y todas las formas de clientelismo giran siempre o en torno de la preocupación real o por lo menos del pretexto de que hay que luchar contra la pobreza. Esta preocupación casi universal del sistema político argentino por la pobreza fue subrayada de una forma dramática hace poco, cuando el Papa Benedicto XVI dijo que en la Argentina la pobreza era un escándalo. Ahora, ¿a qué respondía esta calificación papal que acentuó, por supuesto, la preocupación entre nosotros de la pobreza? Provenía de dos causas. Una, que la pobreza ha vuelto a aumentar. Esto viene desde el 2007, después de haber bajado en los primeros años del kirchnerismo, ha vuelto a aumentar. Claro, entonces el problema vuelve a ser importante. Las cifras, por supuesto, del INDEC son mentirosas, pero la gente seria está hablando de un 30 a un 40% de pobres en la Argentina. Y esto se refuerza como tema porque ocurre en la Argentina. Si a mí me dijeran en Etiopía hay muchos pobres, yo eximiría al gobierno etíope de toda responsabilidad, porque es un país terriblemente pobre, ¿no? La Argentina es un país tremendamente rico, o por lo menos que tiene muchos recursos naturales y humanos. Entonces, que en este país particularmente rico en recursos humanos y naturales, la pobreza tenga el nivel que ha adquirido y que sigue adquiriendo, es un escándalo que exige reflexionar en torno de ella para ver qué camino podemos encontrar para salir de ella, para superarla. Y tal es así que hasta hace poco tiempo parecería que la denuncia de las situaciones de pobreza era un tema de la izquierda. La izquierda denunciaba la pobreza y la derecha se hacía como la indiferente. Pero ahora también la derecha está preocupada. E inclusive a la derecha de la izquierda hay mucha gente que empieza a decir, escúchame, tenemos que hacer algo acá, ¿no? Y más, desde la derecha
se empieza a pensar y a sospechar que justamente ha sido la izquierda la que ha agravado las situaciones de pobreza. Es decir, que las fórmulas estatistas, populistas de la izquierda, lejos de aliviar la pobreza en la Argentina, la han acentuado, ¿no? Yo decía alguna vez, un poco en forma irónica, que los populistas aman tanto a los pobres que los multiplican. Entonces, claro, me parece que todos estamos tratando de un lado y del otro, de cualquier ángulo del espectro político, de ver cómo enfrentamos este problema de la pobreza. Tanto diría yo que reducir la pobreza se ha convertido casi en el máximo indicador del éxito o el fracaso de un país. Y esto se subraya sobre todo cuando uno ve que países como Chile y hasta el propio Brasil están reduciendo la pobreza, mientras la Argentina está haciendo exactamente lo contrario. Yo por eso invité hoy a Alejandro Estrada a hablar sobre este tema, porque Alejandro Estrada es un economista, un empresario, pero que además piensa, está pensando todos los temas, y yo le leí algunos papers que hizo sobre esta cuestión, y me pareció interesante que entre todos tratáramos de compartir su pensamiento y de ver si nos ayuda a pensar, a diagnosticar este mal de la pobreza que se ha convertido hoy en la Argentina en el principal problema del país. Así que después de los auspicios vendrá a hablar con nosotros Alejandro Estrada. Clases con Mariano Grondona. Es auspiciado por en Arba estamos usando la misma tecnología que se usa para saber lo que hay en el suelo de Júpiter. Entonces, ¿cómo no íbamos a saber lo que sembraste en tu campo? Arba presenta el nuevo sistema de detección satelital Índice Verde, una tecnología de avanzada que permite, mediante el análisis de la información provista por los sensores, saber con exactitud cuál es el tipo de cultivo, determinar la superficie cosechada y su rendimiento. Es la tecnología de un Estado inteligente para lograr una sociedad más justa. Arba. Buenos Aires, la provincia. En el hogar, Café 5 Hispanos contribuye a dar las energías necesarias para comenzar el día con todas las pilas. También en el bar, Café 5 Hispanos quiero tomar, porque el auténtico sabor argentino en café es 5 Hispanos y no hay más que hablar. Calidad 5 Hispanos. Calpaquián. Alfombras desde 1922. James Smart. Callao 1014 y sucursales. El grupo asegurador La Segunda renueva su compromiso de seguir trabajando hacia el bicentenario de la patria para ayudar a construir una Argentina con valores éticos. La Segunda Argentina. A medida que pasa el tiempo me voy dando cuenta de todas las cosas lindas que he hecho en mi carrera.
gracias a la Nación, puedo compartir con ustedes mi historia en una colección con todo el esplendor de mis funciones. Boca Tango, Lago de los Cisnes, Boca Rock, Birdi, y además podrán ver, gracias, un material inédito de mi última función. La Nación presenta Julio Boca de Colección. 12 entregas en formato libro más DVD de regalo, con fotos, anécdotas y comentarios exclusivos. Búscala en tu kiosco desde el 30 de septiembre, miércoles por medio, a solo 29 pesos con 90. Opcional con tu diario La Nación. Decía con nosotros Alejandro. Alejandro, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, a mí me impresionó tu paper, su papel, estudio del tema, porque pareciera como un enfermo que el problema que tiene por lo pronto son los médicos. Es decir, que no la están pegando con la enfermedad y entonces cada remedio que le dan agrava la misma enfermedad, ¿no? Este es un poco tu diagnóstico de la pobreza en la Argentina. Sí, sí. Yo veo que hay una cosa buena que es la preocupación. Y creo que hay una cosa mala que es mirar las consecuencias de la pobreza que todos la conocemos y pensar que el Estado puede resolver la pobreza por sí mismo. Es una especie de pensamiento mágico que en un Estado bien administrado no hay pobreza, con independencia del comportamiento de todos los ciudadanos. Y esto creo que es falaz. Si realmente el ser humano hubiese encontrado esa solución de que el Estado puede resolver la pobreza no existiría en el mundo hace milenios. Claro. Es decir, en realidad, cómo subsiste el hombre es un problema de avance de la ciencia, de la tecnología y de organización social, organización del trabajo. La Argentina, nadie hubiese soñado hace probablemente 60, 70 años que ocuparía este lugar, digamos, en términos de pobreza. La Argentina recibía emigrantes del mundo entero que venían a la Argentina a buscar mayores salarios. Como hoy Europa está con el problema de los emigrantes. Los países norteamericanos quieren ir a Alemania, o quieren ir a España o quieren ir a Italia. Los rumanos también quieren ir a España. Los ecuatorianos quieren ir a España. Y los argentinos empiezan también, los más preparados, a querer ir a otro lugar. Entonces quiere decir que en este país no hay probabilidades, o la gente empieza a ver pocas probabilidades de aumento de su bienestar material. Ahora, Alejandro, cuando la Argentina recibía inmigrantes, cuando la gente votaba con los pies al revés de lo que está votando ahora, había, me parece a mí, pongamos fines del siglo XIX, principios del siglo XX, había otra creencia, ¿no? Es decir, se creía que la
fuente de la prosperidad no era el Estado, sino que era la sociedad, el mercado, la acción espontánea, la libertad de la gente. Había, me parece, un cambio de creencia. Absolutamente, absolutamente. Ese cambio de creencias que viene, como tú dices, de la segunda mitad del siglo XIX, hubo intelectuales que mostraron los mecanismos que inclusive empezaron a mirar no a la Europa feudal o post-feudal, digamos así, sino que empezaron a mirar a Estados Unidos, en el cual ellos, en el fondo, empezaron a darse cuenta de que el mundo global ahí estaba apareciendo. Marx lo dice en el Manifiesto Comunista, acá apareció el mundo global. La globalización no apareció ahora, aparece mucho antes. Entonces, la extensión brutal del comercio mundial se da a partir de finales del siglo XIX hasta la actualidad, de una forma explosiva. La Argentina aprovecha una primera parte de todo esto, pero no la segunda. La segunda parte es la gran exportación no solo de productos agropecuarios y alimenticios, sino industriales. En todo este periodo, digamos, los segundos 50 años del siglo pasado, ahí se crea y se intensifica la Unión Europea. Ahí el socialismo, o digamos la izquierda europea, reconoce los valores del mercado. Es decir, empieza a reconocer que el mercado es más eficiente que la planificación. Recordamos mismo que De Gaulle tenía los planes económicos. Esto es abandonado en la época de Mitterrand, porque se ve que no tiene el dinamismo el Estado que puede tener el sector privado. Hoy el socialismo en Europa no discute el mercado. Lo que está discutiendo es la estructura de gasto público y de ingreso público. Es decir, cómo gastamos y cómo recaudamos. Pero básicamente dejan en el sector privado por su dinámica, por la velocidad de la innovación, deja ahí el factor creativo de riqueza. Entonces, es como reconocer, como el propio Marx lo hizo, que bueno o malo, el capitalismo es una fuerza revolucionaria. Ha sido una revolución, ¿no? Total. Marx en sus escritos, digamos, no solo no negó el comercio internacional libre, sino que lo apoyó 100%. Lo que Marx estaba viendo es dónde residían los poderes, pero en su cúspide casi, digamos, utópica, el Estado desaparece. Es decir, esta es la realidad. Es decir, él nunca vio en el Estado un factor dinámico, sino por el contrario, el Estado siempre, en la teoría de él, iba a ser apropiado por los factores de mayor poder que iban a dirigir las cosas de forma tal de proteger la burguesía en un momento, la monarquía en otro. Más que un instrumento de progreso, en el fondo el Estado para él mismo era un instrumento de dominación. De dominación, absolutamente. Pero en realidad eso ha continuado. Europa está saliendo de eso, ¿no? Es decir, al haber creado la Unión Europea, que se extiende en lo monetario, en el libre comercio absoluto y aún en lo político, le va quitando a los estados nacionales pedazos de soberanía en aras a una organización mucho más racional. Yo creo que en la Argentina lo que nos sucede es exactamente al revés. Es decir, y esto no es de este gobierno, esto tiene 50, 60 años o más. Yo lo pongo desde la década del 30. Se extiende una creencia colectiva de que el Estado todo lo resuelve.
resuelve. El Estado sería un ente, es un ente independiente que todo lo resuelve. Y la sociedad civil es la depositaria de los beneficios de la buena administración del Estado. Sí, que estamos yendo como contra la corriente. Totalmente. En Europa hoy mismo, el Partido Laborista inglés está discutiendo la burocratización de su economía. Yo estuve escuchando la convención laborista en Londres y era extraordinario lo que ahí se producía. Bueno, después son los resultados electorales en toda Europa. Es decir, ¿qué saben los europeos? Si no somos eficientes, salimos del sistema productivo, porque el mundo asiático ya está detrás, que ese era el viejo mundo económico. Ese mundo se viene encima. Ahora, cuando uno está en un país como la Argentina, que está con un nivel de vida mucho más abajo que los europeos, y piensa que lo va a resolver con autonomía, es decir, cerrando la conexión al mundo, se equivoca de pe a pa. Tendrá un altísimo costo de capital, caída de los salarios y caída del nivel de vida. Y estamos armando una sociedad artesanal. Entonces la abundancia de pobres o mal pagos se tiene que crecer. Y no hay Estado. Si no hay Estado rico, no se resuelve la pobreza. Ahora, fíjate que junto con esa decadencia o declinación, viene una ideología que la apoya. Por ejemplo, vos escuchás a los historiadores, a mucha gente, decir que no, el centenario no fue tan bueno como decían, había muchos pobres, es un mito que la Argentina fue grande en algún momento. Es decir, hay como un intento por justificar en el plano de las ideas eso que ocurrido en el plano de la economía, ¿no? Absolutamente, sí. Yo creo que hay gente que está pegada al pasado, entonces explica la prosperidad argentina del pasado como un accidente, como algo que se produjo por independencia de los argentinos, de la gente que pensaba. Y no es así. Es decir, si uno lee de Facundo, Civilización de Barbarie, los esfuerzos que hace Alberti mismo, pero muchos más, Belgrano, en fin, yendo más atrás, esta gente conocía que el régimen hispano-colonial no daba resultado. Básicamente se puso ahí. Y además ni siquiera miró Europa, empezó a mirar a Estados Unidos. Es decir, porque Europa estaba saliendo del régimen monárquico y digamos, pequeño burgués. Entonces, el sistema de privilegios. Ahora, todo esto está cambiando el mundo entero. Es decir, la Argentina, por ejemplo, en los años 50, al principio, exportaba más que China. Exportación per cápita, me refiero. Y la total, incluso. Todo esto, la Argentina ha ido perdiendo competitividad totalmente. La Argentina hoy exporta unos $1.500 per cápita. Cualquier país europeo de un tamaño más o menos como el argentino en términos de población está 6.000, 7.000, 15.000, y si nos vamos a los nórdicos, 17.000, y si nos vamos a Singapur, 50.000. Pero digo, la eficiencia, por ser un país agrícola, no podemos renunciar a ser un país industrial. Es decir, Estados Unidos es el país agrícola más grande del mundo. Las dos cosas. Son las dos cosas, o Canadá mismo. Entonces, esto debería, la parte agropecuaria debería ser el impulso para la modernización. Pero ya hay una mentalidad rentista, que la escuchamos por varios lados, que sostiene que si hacemos una explosión en la producción agrícola, se nos viene el bienestar
de vuelta gratis. Es un poco como un país petrolero. Es decir, acá hay una cosa milagrosa El que tema es la se abundancia. plantea el tema de la distribución, ¿no? Es decir, si distribuimos mejor, ya está. Claro, porque somos ricos en potencia, entonces esos que somos ricos en potencia podría ser que en acto podríamos distribuirlo. Entonces tenemos las aguas dulces más abundantes del mundo, los climas mejores, la mejor calidad de población. La calidad de población va bajando, porque se va haciendo industria extractiva desde el punto de vista intelectual. Es decir, ese 30-40% de pobres, nadie sabe bien el número, es evidente que tiene un acceso a una educación mediocre, ninguna duda de eso. No tenemos abundancia de capitales porque el ahorro se fuga. Este es uno de los países con más grande fuga estructural de capitales que se conoce per cápita. Entonces, ¿cómo vas a hacer vos para tener un Estado suficiente para que tengas un buen seguro de desocupación? Por ejemplo, en España hay una desocupación alrededor del 20%. Pero ¿qué sucede con los desocupados? Esos desocupados reciben entre 1.000 y 1.500 euros por mes. Si no van a tener problema, pero no, si tienen un gran problema, por supuesto, pero no van a tener un problema de hambre, de pobreza extrema. ¿Pero por qué? Porque hay una riqueza colectiva, no en potencia, en acción. Lo mismo sucede en Alemania. Son países, y ni que hablar en Estados Unidos, los desocupados tienen la posibilidad de tener un seguro de desocupación. ¿Pero por qué? Porque la productividad privada aumentó violentamente, no porque el Estado es rico. El Estado solo es rico sacándole a alguien. Es decir, es un mecanismo de distribución, no es un mecanismo de creación de riqueza. Así que el problema está por ese lado. Ahora, no es la lectura colectiva de Argentina. La lectura colectiva de Argentina es: la pobreza la resolvemos con alguna de estas alternativas y los políticos están discutiendo esas alternativas. Ellos van a mitigar la pobreza, no la van a resolver. ¿Quién está pensando en cómo resolverla? Es decir, cómo hacer que esta proporción de pobres sea cada vez menor, no porque hay una dádiva, sino porque hay la oportunidad de trabajar y tener buenos salarios. Este es el tema central, yo creo. Ahora, digo, yo estaba pensando cuando vos hablabas, y había un libro muy famoso hace unos años de Harrison, ¿no? Que decía, el problema está en la mente, es un desarrollo, el libro es eso, es un desarrollo, está en la mente. Es decir, si uno tiene ideas cerradas, finalmente le va mal, aunque le vaya mal mucho después, ¿no? Así es decir, lo que sucede es que la decadencia, como hablábamos antes del programa, es un proceso lento, ¿no? Es como el movimiento de la aguja que marca las horas. No se la puede ver mover, o el almanaque, no tenemos, no lo podemos ver, sino que es algo que se ve muchos años después y cada vez más y más, pero no lo percibimos en el día a día, frente a la catástrofe, ¿no? Viene un golpe de hiperinflación, todo el mundo lo vio, o una ola de asesinatos se ve y sale en la televisión. Ahora, esto que estás diagnosticando, uno podía entenderlo hace, no sé, 10, 20 años, era lo propio del tercer mundo. Pero resulta que es propio nuestro, porque hay unos cuantos países del tercer mundo que ya se avivaron. ¿Cómo es el tema? Así es. Por ejemplo, vos
vos tenés el caso de China que hablaba. China sacó de la pobreza, más o menos el cálculo hay en los últimos 20 años, 400 millones de personas. Ahora, ¿qué esquema económico es el que tiene vigencia en China? Más allá de la cuestión política, que uno puede discutirla y que los chinos la van a discutir ya demasiado. Es un esquema de hacer competitiva la economía china en el mundo, pese a tener un mercado interior, el número de personas es el más grande. Pero en China el argumento de que voy a sustituir importaciones no es el argumento. El argumento es voy a ser o no ser competitivo. Yo me acuerdo lo que nos reíamos los argentinos de Corea hace 20 años, 25 años. Si a esto se exportan zapatos, paraguas. Bueno, hoy han dejado de exportar eso, han crecido los salarios, se exportan tecnología, todo el mundo conoce sus marcas. Era un sueño. ¿Quién iba a pensar hace 30 años que Corea era un gran exportador de agua? Yo me acuerdo, todavía en tiempos relativamente recientes, acá economistas distinguidos, me acuerdo, se los digo a Labaña, por ejemplo, decir, no, nunca vamos a ser como China o como Corea, porque ellos han crecido gracias a salarios de hambre. Este es el argumento. La Argentina no podría soportar salarios de hambre como Corea y China. Por tanto, nuestro camino debe ser otro. Claro. Bueno, por ahí no se tiene en cuenta el salario en la Argentina, muestra unas dicotomías tremendas. Nosotros tenemos sindicatos con salarios y productividades próximos a los países muy desarrollados. Y una masa inmensa fuera de esas ventajas, con salarios de hambre. Lo estamos viendo en la calle. El trabajo infantil está prohibido por ley. En la calle esos chicos están trabajando. Nos gustará o no la forma en que lo hacen. Pero acá hay trabajo infantil, hay trabajo de las madres, hay trabajo totalmente informal de un país absolutamente subdesarrollado. Si nosotros nos vamos a una provincia del norte, vamos a ver, pero vamos a ver un país subdesarrollado, mucho más que cualquier país caribeño. Entonces, la dicotomía de que ciertas fuerzas sindicales o ciertas fuerzas empresarias generan buenas utilidades en un negocio o buenos salarios en algún gremio, no está resolviendo el problema de la pobreza, ni mucho menos. Es decir, hay legislación laboral parecida a lo que podría ser la sueca, pero con ingresos, digamos, de países caribeños. Esto es una contradicción y esto lleva a la desocupación estructural. Es gravísimo. Ahora, ¿cómo se sale de eso, Alejandro? Yo creo que tiene que haber, desde la política lo veo difícil. Es decir, yo creo que tiene que haber un trabajo intelectual. Yo le asigno a la clase empresaria una inmensa responsabilidad en este tema. Tiene que ver los intereses de largo plazo. Creo que puede apoyar en el campo de las ideas. Y es un trabajo de ideas. No es un trabajo político de captación de votos. Es un trabajo de cómo se influye sobre el activismo político desde el campo de las ideas. Ahora, fíjate, Alejandro, sin embargo, que nosotros, en nuestra discusión pública, tendemos a asignarle a los políticos el protagonismo, ¿no? O para bien o para mal. Fuimos menemistas y somos antimenemistas. Cundió el kirchnerismo criticando el menemismo. Es decir,
Ahora criticamos al kirchnerismo. Es decir, siempre creemos que hay algún político que es la fuente del bien o del mal, ¿no? Bueno, porque la mirada es para atrás. Al ser un país que se ve sin futuro, que no, digamos, en el fondo la mayoría de los seres maduros piensan que no tienen un futuro mejor, toda la mirada se dirige hacia atrás. A buscar responsables. A buscar responsables de los males. Entonces, lo que ha sucedido es que el Estado ha estado mal administrado. Entonces, ¿quiénes son esos malos administradores? Por eso van presos, se inician polémicas totalmente inútiles y se vuelve al pasado. Y el pasado, incluso, como decís vos, va al centenario y es capaz de ir más atrás. Entonces, ¿por qué? Porque en el fondo no se cree en el sueño argentino, como el sueño americano, no se cree en el futuro. Y no se cree en el futuro porque hay una ausencia de ideas y de una reflexión sobre la fuente de nuestros males y cómo se resuelve. Yo creo que en la medida... Es un tema cultural en el fondo. Sí, y de minorías dedicadas al pensamiento. Yo creo que las mayorías en general son más bien pasivas, adoptan o no ideas que los intelectuales generan. Esto yo creo que pasa en todos lados del mundo. Ahora, cuando un país ha perdido esa minoría de pensadores, yo no estoy hablando de minorías plutócratas, estoy hablando de minorías pensadoras, innovadoras. Cuando eso empieza a desaparecer, no hay posibilidad de transformar el país. El caso de Chile es un caso bien típico. Chile, pese a ser un país con menos gente que la nuestra, tuvo una minoría con pensamiento. Inclusive en el pensamiento económico han coincidido la concertación y digamos, lo que allá llaman la derecha. Es decir, hay un pensamiento, hay intelectuales preocupados por la cosa pública, pero no en función de una rentabilidad o oportunismo político. Entonces, hay creación intelectual. Yo creo que el gran problema de Argentina es un gran desprecio a lo que sería el pensamiento crítico y la ausencia de ese pensamiento. Al final del día, el problema pasa por ahí. Es decir, yo decía, yo pensaba, vos hablabas, en el siglo XXI nos está faltando un Alberdi, y entonces la pregunta es, ¿podremos producir, aunque sea un Alberdi colectivo? Es difícil que sea colectivo, me parece, pero sí, todo puede ser. Pero yo creo que es difícil generar pensadores independientes. No sé cómo surgió la generación de los Alberdi, de los Sarmiento. Yo creo que esa gente era una gente realista y con una gran ilusión del futuro. Uno lee algunos escritos de Sarmiento, por ejemplo, cuando tiene unos escritos económicos donde creen el desarrollo del delta y todo eso, donde tiene unos sueños de prosperidades comunales y no atado a lo anterior. No atado, no tenía ninguna atadura. Las maestras las traía de Estados Unidos. Ningún prejuicio. Lo nuestro, nuestra clase intelectual, que la hay, porque siempre hay grupos intelectuales, no sé si por
procesos de enseñanza que están atados a lo histórico y en una interpretación, porque siempre la historia es una interpretación, en una interpretación subjetiva de gente frustrada. La última pregunta sería esta, Alejandro. Estoy viendo a ver qué vía de escape hay, ¿no?, para este tema. ¿No tendrá algún impacto finalmente entre nosotros? Ya no esa Inglaterra, esos Estados Unidos que pensaban un Alberdi, pero por lo menos un Brasil, un Chile, los tenemos al lado. Sí, pero fíjate que el país, en mi pesimismo estructural, el país realmente de más profundas transformaciones es Chile. Y de este no se habla. Chile es el país, digamos, un país muy chico, 20 millones de habitantes, un poquito más o alrededor de eso, frente a Chile que estamos en 200. De Chile no se habla, porque no se quiere hablar de Chile. Y no se quiere hablar de Chile porque Chile ha hecho una transformación de una profundidad notable. Chile es un país de un estándar de vida superior a la Argentina. Es increíble, pero es así. No tanto Brasil. En Chile se ha disminuido la pobreza. El cambio social de Chile es algo extraordinario. No solo la clase empresaria, lo que son los universitarios, gente que viene de origen muy humilde. Y se ve claramente que Chile avanza, pero Chile tiene una gran lectura, no pretende ser una potencia, pero tiene una gran lectura del Pacífico, pero Chile tiene gente de pensamiento. Y yo no sé, si cuando miran Chile contestan burradas, no hay que ser como Chile. Sí. Les molesta. Sí, entonces está el milagro brasilero, que pareciera que es un milagro sin un esfuerzo profundo. Entonces estamos mirando los modelos donde no se ven claramente los esfuerzos. Y ahora hemos visto que hasta Chile se clasificó más fácilmente para el Mundial que nosotros. Hemos visto, te trae un entrenador de fútbol que lo saca de Argentina, no tiene prejuicio. Alejandro, muchas gracias por esta conversación. Gracias por la invitación. Después del breve intervalo, las conclusiones. Hay un pasaje de Platón, que Platón compara cómo actúan un médico y un orador frente a un enfermo. Es decir, hay un señor muy enfermo y lo van a visitar un médico y un orador. El médico le dice el mal que tiene un mal muy grave, curable, pero con gran dificultad e incertidumbre. Y se va. Y después viene el orador, que es un especialista no en medicina, sino en halagar a sus oyentes. Y el orador le dice, no, pero mire, usted no tiene tantos problemas, siga como viene, goce de la vida, no se preocupe. Naturalmente, el enfermo escucha al orador, ¿no? Y un par de meses después muere, eso sí, muere contento. Esta es la metáfora de Platón. Y a mí me parece que lo que Alejandro Estrada ha elegido acá
es el camino del médico, cuyo diagnóstico es mucho más desagradable, pero que tiene la particularidad de que es real. Estamos muy mal fundamentalmente por acá. Lo que decía Harrison en ese libro, ¿no? El subdesarrollo está en la mente. Si la mente está errada, está equivocada, cuanto más esfuerzos se hagan, peor va a ser. Entonces quizá uno dice, bueno, es útil decirle esas cosas terribles a los argentinos, como ha dicho hoy, como ha dicho esta noche Estrada. Bueno, es útil porque alguna vez el enfermo tendrá que escuchar al médico, ¿no? Y solo cuando escuche al médico, después de un mal momento que será recibir la noticia y aceptar la noticia del mal que lo está amenazando y haciéndole sufrir, va a empezar a recuperarse, ¿no? En cambio, me pareciera que es más fácil decirle como explorador, no te preocupes, la Argentina es bárbara, estamos bien, lo de Chile es una fantasía, Brasil sigue siendo un engaño. Es una manera de seguir el método del orador por evitar la cura enérgica y quizá dolorosa que propone el médico. Hasta el próximo sábado.